Hay historias que son contadas una y otra vez en pueblos pequeños, historias que pasan de generación en generación, historias que parecen ser solo leyendas, historias que nadie cree completamente, pero a veces, apenas a veces, estas historias resultan ser verdaderas, resultan ser reales, resultan ser más aterradoras de lo que imaginábamos. Y cuando suceden, cuando ocurren de verdad, cambian las vidas de quienes las experimentan para siempre. Cambian a las familias, cambian a los pueblos. Esta es la historia de Cristóbal, un hombre del estado de Guerrero, un hombre que vivió una noche que jamás podría olvidar. Una noche cuando él y su hermano menor encontraron algo en el camino, algo que cambió sus vidas para siempre, algo que le quitó a su hermano, algo que lo marcó para el resto de su existencia. Cristóbal vivía en el estado de Guerrero. Tenía 38 años. Vivía con su hermano menor en un pueblo pequeño. Su hermano se llamaba Javier. Tenía 23 años. Eran hermanos cercanos, se querían, se cuidaban el uno al otro. Una noche que parecía ser como cualquier otra. Una noche después de una fiesta patronal, Cristóbal y Javier decidieron regresar a casa. La fiesta había sido en un pueblo cercano. Habían estado celebrando. Habían estado disfrutando, pero se hizo tarde. Se hizo más tarde de lo esperado. Cuando finalmente decidieron irse, cuando finalmente comenzaron el regreso, ya era poco antes de la medianoche. Ya estaba oscuro. Ya era peligroso. Caminaban por un camino de terracería. Un camino que bordeaba un río. Un camino que conocían bien. Un camino que habían recorrido muchas veces. Un camino que parecía ser seguro. O al menos, eso creían, mientras caminaban, mientras se dirigían a casa, mientras avanzaban en la oscuridad. Comenzaron a escuchar algo. Escucharon un sonido que era desgarrador, un sonido que parecía ser el llanto de una mujer, un llanto que venía desde la oscuridad, un llanto que parecía venir desde el río. Cristóbal se detuvo. Javier se detuvo. Ambos escuchaban. Ambos intentaban entender de dónde venía el sonido. El llanto era profundo. Era doloroso. Era como si alguien estuviera sufriendo. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Era como si alguien necesitara que la rescataran. ¿Escuchas eso?, preguntó Javier. Hay alguien que está llorando. Alguien necesita ayuda. Cristóbal se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cristóbal comprendió lo que era ese sonido. Cristóbal sabía las historias. Cristóbal había escuchado los cuentos desde que era niño. No, dijo Cristóbal. No es una persona. Nos tenemos que ir. Ahora. Tenemos que marcharnos. Pero Javier no escuchaba. Javier estaba convencido. Javier estaba seguro de que alguien necesitaba ayuda. Javier no quería dejar a alguien en peligro. Es una mujer, dijo Javier. Está llorando, necesita ayuda, no podemos simplemente dejarla. Javier ignoró las advertencias. Javier ignoró las palabras de su hermano. Javier se acercó a la orilla. Javier se dirigió hacia donde provenía el llanto. Cristóbal intentó detenerlo. Cristóbal lo llamó. Cristóbal le pidió que regresara, pero Javier no le hacía caso. Javier continuaba avanzando. Cuando Javier llegó a la orilla, cuando se acercó lo suficiente, cuando miró hacia la oscuridad, alcanzó a distinguir algo. Alcanzó a ver la figura de una mujer que estaba en el río, una mujer que era muy alta, una mujer que estaba vestida de blanco. Su rostro estaba oculto, su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro. Su cabello caía sobre su cara ocultándola, ocultando su identidad, ocultando lo que debajo. Y luego la figura levantó lentamente la cabeza. Levantó la cabeza hacia Javier. Apartó lentamente el cabello. Reveló lo que estaba debajo. Cristóbal no vio claramente qué era, pero vio a su hermano. Vio la reacción de Javier. Vio el terror en su cara. Vio el pánico. Vio el miedo absoluto. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que Cristóbal supiera que algo malo estaba sucediendo. Eso fue suficiente para que Cristóbal gritara. Eso fue suficiente
para que ambos hermanos huyeran. Javier corrió. Corrió lejos del río. Corrió hacia donde estaba Cristóbal. Corrió como si algo lo persiguiera. Corrió como si su vida dependiera de ello. Ambos hermanos corrieron. Corrieron por el camino. Corrieron hacia el pueblo. Corrieron en la oscuridad. Corrieron sin mirar atrás. Cuando finalmente llegaron a casa. Cuando finalmente se encerraron. Cuando finalmente se sintieron seguros. Ambos estaban temblando. Ambos estaban asustados. Ambos sabían que lo que habían visto no era completamente humano. Esa noche después del encuentro, Javier no durmió. Se quedó despierto, temblando, asustado. Pero desde esa noche, desde esa madrugada en que vieron a la mujer, desde ese encuentro junto al río, Javier cambió. Javier comenzó a cambiar. Comenzó a escuchar el mismo llanto cada madrugada, cada noche, cada madrugada. Escuchaba el llanto, el desgarrador llanto de la mujer, el llanto que venía desde el río, y decía que la mujer aparecía cada vez más cerca de su ventana. Decía que la mujer estaba afuera, observando, esperando, llamándolo. La voz de la mujer. Su voz era triste, era escalofriante. Era como si viniera del más profundo dolor. Era como si viniera del sufrimiento eterno. Era como si llamara desde el infierno mismo. Y la mujer lo llamaba por su nombre. Llamaba a Javier. Lo llamaba con esa voz desgarradora. Lo llamaba cada noche. El comportamiento de Javier cambió. Cristóbal notaba el cambio. Notaba cómo su hermano se deterioraba. Notaba cómo se consumía lentamente. Javier dejó de dormir. Dejó de dormir completamente. Se quedaba despierto toda la noche, escuchando, esperando la voz de la mujer. Comenzó a caminar sonámbulo. Comenzó a levantarse de la cama. Comenzó a caminar por la casa. Caminaba como si estuviera hipnotizado. Caminaba como si no tuviera control sobre sus movimientos. Y decía que la mujer lo quería, que la mujer quería que la siguiera, que la mujer quería que fuera con ella al río, que la mujer lo estaba llamando, que cada noche estaba más cerca. Cristóbal intentó ayudar. Cristóbal intentó hacer algo. Cristóbal buscó ayuda. Buscó a un curandero. Buscó a un sacerdote. Buscó a alguien que pudiera ayudar. El curandero realizó limpias. El curandero realizó rituales. El curandero hizo todo lo que pudo. Pero nada funcionaba. El llanto continuaba. La mujer continuaba llamando. Javier continuaba siendo atormentado. Cristóbal también intentó impedir que Javier saliera de casa por las noches. Trancaba las puertas, cerraba todas las salidas, vigilaba a su hermano durante la noche. Intentaba mantenerlo seguro, pero los encuentros continuaban. Los encuentros continuaban de todas formas. El llanto continuaba siendo escuchado. La mujer continuaba llamando. Los encuentros se volvieron cada vez más aterradores, cada vez más cercanos, cada vez más insoportables. Javier se debilitaba día a día, se debilitaba poco a poco. Parecía estar consumiéndose, parecía estar siendo drenado de su energía, parecía estar siendo absorbido por algo. Sus ojos se hundían, su cuerpo se adelgazaba, su mente se debilitaba. Javier se estaba muriendo lentamente. Cristóbal lo veía. Cristóbal estaba viviendo el terror de ver a su hermano desaparecer poco a poco. Una madrugada después de varias semanas de tortura. Una madrugada cuando Cristóbal estaba intentando descansar. Una madrugada cuando pensaba que tal vez esa noche sería diferente. Escuchó algo. Escuchó un sonido. Escuchó que una puerta se abría. Escuchó que la puerta de la casa se abría. Cristóbal se levantó rápidamente. Se levantó del pánico. Salió de su habitación y lo vio. Vio a su hermano. Javier estaba caminando hacia la puerta. Estaba caminando descalzo. Estaba caminando lentamente, como si fuera hipnotizado, como si no tuviera control sobre su cuerpo. ¡Javier!, gritó Cristóbal. ¡Javier, detente! Pero Javier no respondía. Javier no escuchaba. Javier continuaba caminando. Cristóbal corrió hacia él. Intentó detenerlo. Intentó agarrarlo. Intentó traerlo de regreso.
Pero Javier era más fuerte, o había algo más fuerte, algo que lo guiaba, algo que lo atraía, algo que lo jalaba. Javier salió de la casa, salió hacia la noche, salió hacia la oscuridad, salió hacia el camino que llevaba al río. Cristóbal lo siguió, corrió tras él, corrió intentando alcanzarlo, corrió intentando salvarlo. Mientras corrían, mientras se acercaban al río, una espesa neblina comenzó a levantarse, una neblina que era densa, una neblina que lo cubría todo, una neblina que hacía imposible ver. Cristóbal perdió de vista a su hermano, perdió de vista el camino, perdió de vista todo. Solo había neblina, solo había oscuridad, solo había el sonido del llanto, el desgarrador llanto de la mujer. Cristóbal gritaba el nombre de su hermano, gritaba intentando encontrarlo, gritaba pidiendo que respondiera, pero no había respuesta. Solo había el sonido del viento, solo había el sonido del río, solo había el llanto. Cristóbal corría a través de la neblina, intentaba encontrar el camino, intentaba encontrar a su hermano, intentaba hacer algo, cualquier cosa, y luego la neblina comenzó a desaparecer. Lentamente, muy lentamente, la neblina se levantó, se disipó, se esfumó, y cuando finalmente desapareció, cuando Cristóbal pudo ver nuevamente, cuando la visibilidad regresó, lo que vio lo paralizó. Su hermano no estaba. Javier había desaparecido, se había ido, se había evaporado en la neblina, pero había algo. Había evidencia de lo que había sucedido. Había huellas, huellas de pies descalzos, las huellas de Javier, huellas que iban desde donde estaba el camino, huellas que se dirigían hacia el río, huellas que eran húmedas, huellas que parecían estar mojadas, y las huellas terminaban en la orilla del río, terminaban donde comenzaban las aguas, terminaban sin explicación. Javier había entrado al río, Javier se había sumergido, Javier había seguido a la mujer, Javier se había ido. Cristóbal gritó el nombre de su hermano, gritó pidiendo ayuda, gritó en la oscuridad, pero nadie respondió. Solo el río continuaba su curso, solo la oscuridad continuaba, solo el silencio reinaba. Cristóbal corrió a buscar ayuda, fue al pueblo, pidió que buscaran a Javier, pidió que salvaran a su hermano. Formaron un grupo de búsqueda, buscaron en el río, buscaron durante horas, buscaron durante días, buscaron en toda la región, pero nunca encontraron a Javier, nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron rastro de él. Solo encontraron las huellas que Cristóbal había visto, las huellas que desaparecían en el río, las huellas que eran la última evidencia de que Javier había estado ahí. Javier desapareció, Javier se fue, Javier fue reclamado por la mujer del río, fue reclamado por la Llorona. Desde esa noche, desde esa madrugada cuando Javier desapareció, Cristóbal nunca volvió a ser el mismo. Vive con el trauma, vive con la culpa, vive sabiendo que no pudo salvar a su hermano, vive sabiendo que la Llorona se lo llevó, vive sabiendo que Javier continúa en el río. A veces, cuando Cristóbal camina por ese camino de terracería, cuando pasa cerca del río, cuando cae la noche, escucha el llanto, el mismo llanto que escucharon aquella noche, y Cristóbal se pregunta si Javier está ahí, si continúa en el río, si la Llorona lo mantiene con ella, si su hermano sufre eternamente. Historia 2. Hay carreteras que tienen historias, carreteras que conectan pueblos, carreteras que la gente usa todos los días, pero hay carreteras donde suceden cosas extrañas, cosas que no se explican fácilmente, cosas que la gente se atreve a contar solo en voz baja, y a veces, cuando estás solo en una carretera, cuando la noche es profunda, cuando la neblina lo cubre todo, descubres que no estás tan solo como creías. Descubres que hay cosas que esperan, cosas que buscan atención, cosas que quieren viajar, cosas que buscan a alguien que se atreva a ayudarlas. Daniel tenía 35 años y vivía en Baja California. Daniel trabajaba como transportista, conducía camiones
Conducía carreteras largas, conducía frecuentemente, conocía bien las carreteras de su región. Una de esas carreteras era la Rumorosa, una carretera famosa, una carretera que conectaba ciudades, una carretera que tenía muchas curvas, una carretera que era peligrosa especialmente durante la noche. Daniel había conducido la Rumorosa cientos de veces. Conocía cada curva, conocía cada sección, conocía la carretera como la palma de su mano. Pero una noche que él nunca olvidaría, algo sucedió que cambió todo. Era una noche fría. Una noche cuando la temperatura había caído considerablemente. Una noche cuando la neblina era espesa, muy espesa. Tan espesa que era difícil ver la carretera frente a él. Daniel conducía lentamente. Conducía con cuidado. Conducía porque sabía que en esas condiciones era fácil perder el control. Estaba atravesando una de las curvas más solitarias de la Rumorosa. Una curva que era peligrosa. Una curva donde el camino se estrechaba. Una curva donde había un barranco de un lado. Y entonces la vio. Una mujer de pie a un lado de la carretera. Una mujer vestida completamente de blanco. Una mujer que estaba haciendo señas. Una mujer que le pedía que se detuviera. Daniel sintió un escalofrío. Sintió algo que le decía que continuara, que no se detuviera, que siguiera adelante. Pero también sintió compasión. Pensó que probablemente la mujer estaba en problemas. Pensó que probablemente necesitaba ayuda. Pensó que debería detenerse. Debería ofrecerle un aventón. Así que lo hizo. Detuvo su automóvil. Abrió la puerta del copiloto. «Sube», dijo Daniel. «Te llevaré a donde necesites ir». La mujer entró al automóvil sin decir nada. Entró lentamente. Se sentó en el asiento del copiloto, cerró la puerta. Daniel continuó conduciendo. Continuó por la carretera, continuó hacia adelante. La mujer apenas habló durante el trayecto. Solo le pidió algo. Una sola cosa. Le pidió que la llevara hasta el siguiente mirador. Un mirador que estaba más adelante. Un mirador que quedaba a varios kilómetros. Daniel asintió. Daniel dijo que la llevaría, pero conforme conducía, conforme viajaban, Daniel notó algo extraño. La temperatura dentro del automóvil comenzó a descender. Comenzó a bajar considerablemente. Era como si el aire acondicionado estuviera al máximo, pero Daniel sabía que no lo estaba. Los vidrios del automóvil comenzaron a empañarse. Comenzaron a nublarse de forma lenta, como si alguien los estuviera cubriendo con su aliento. Daniel sentía frío. Sentía mucho frío. Sentía que el frío penetraba su ropa. Sentía que el frío llegaba hasta sus huesos. Miró hacia el lado. Miró hacia donde estaba la mujer y vio algo que lo aterró. La mujer tenía el rostro cubierto por su largo cabello. Su cabello largo le cubría casi completamente la cara. Pero lo más aterrador era que parecía no parpadear. Sus ojos, lo poco que podía ver, no parpadeaban. Solo miraban hacia el frente. Solo observaban la carretera. Daniel intentó concentrarse en conducir. Intentó no pensar en la mujer. Intentó convencerse de que probablemente estaba imaginando cosas. Intentó convencerse de que probablemente estaba nervioso. Pero el frío continuaba. El frío era cada vez más intenso. Finalmente llegó al mirador. Llegó al lugar que la mujer había pedido. Daniel detuvo el automóvil. Abrió la puerta del copiloto. «Aquí es», dijo Daniel, «el mirador, puedes bajar aquí». Pero cuando volteó hacia el asiento del copiloto, cuando se giró para ver a la mujer, descubrió algo que cambió su vida para siempre. El asiento estaba vacío, completamente vacío. La mujer se había desaparecido. Daniel gritó. Gritó de sorpresa, gritó de terror, gritó sin saber exactamente por qué. Miró alrededor del automóvil. Miró en el asiento, miró en el piso, miró en todos lados. Pero la mujer no estaba, solo quedaba una marca de humedad sobre el asiento del copiloto, como si la mujer hubiera estado sudando, como si su cuerpo hubiera dejado un rastro de humedad. Y el frío intenso no desaparecía. El frío continuaba dentro del automóvil. El frío que parecía no ir a terminar nunca. Daniel encendió el motor nuevamente. Condujo lejos del mirador. Condujo rápidamente
condujo porque quería alejarse de ese lugar. Quería llegar a un lugar seguro. Quería entender qué había sucedido, pero en realidad, sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Sabía que la mujer no era una mujer ordinaria. Sabía que algo malo había sucedido en su automóvil, desde aquella noche, desde ese encuentro terrible. Daniel asegura que cada vez que vuelve a cruzar la Rumorosa, ve a la misma mujer. Ve su silueta esperando a un costado de la carretera. Ve a la mujer vestida de blanco. Ve cómo levanta su mano, cómo hace señas, cómo pide un aventón. Daniel siempre pasa de largo. Nunca se detiene, nunca para a recogerla. Pero lo más aterrador, lo que realmente lo aterroriza, es lo que sucede después, sin importar cuánto acelere, sin importar cuánto aumente la velocidad, sin importar cuán lejos conduzca. La mujer siempre aparece, siempre reaparece, siempre está esperando más adelante. Daniel ve cómo acelera, ve cómo pasa el punto donde estaba la mujer. Piensa que finalmente se ha alejado, piensa que finalmente ha escapado, pero luego, después de conducir varios kilómetros, después de estar seguro de que la ha dejado atrás, ve algo que lo aterroriza. La mujer está ahí, está esperando nuevamente, está en otro punto de la carretera, está a un lado del camino, está levantando su mano, está pidiendo un aventón. Es como si la mujer se hubiera transportado. Es como si estuviera saltando de un lugar a otro. Es como si estuviera jugando con él. Daniel intenta ir más rápido. Intenta dejarla atrás más distancia. Intenta escapar, pero no importa qué haga. No importa cuánto acelere. La mujer continúa apareciendo. Continúa reapareciendo cada pocos kilómetros. Continúa esperando con su mano levantada. Daniel ha tratado de no volver a conducir por la Rumorosa. Ha tratado de tomar rutas alternas. Ha tratado de evitar esa carretera a toda costa, pero su trabajo requiere que conduzca a esa carretera. Su trabajo lo obliga a pasar por ahí. Su trabajo lo pone en contacto con la mujer una y otra vez, cada vez que conduce la carretera, cada vez que sale por la noche, cada vez que la neblina es espesa. Daniel ve a la mujer, la ve esperando, la ve pidiendo un aventón. Daniel nunca ha vuelto a parar. Daniel nunca ha vuelto a detenerse. Daniel simplemente acelera. Simplemente pasa de largo. Simplemente intenta convencerse de que no es real, pero sabe que es real. Sabe que la mujer está ahí. Sabe que la mujer continúa esperando.